Buenos días. La verdad es que ciertamente este tema de Odebrecht tiene el país en ascuas, pero bueno, vamos a ver cómo se van a desenvolver las pruebas que están saliendo a relucir, las declaraciones que se están dando y, como dijo el Procurador General de la República en el día de mañana, en el día de ayer, que dentro de unos 30 días como máximo ya se sabrá absolutamente todo, porque las autoridades de Brasil van a descalificar esas informaciones que se han recabado en torno a esta investigación de Odebrecht, y yo espero que ahí se pueda saber quién fue que metió la mano en la República Dominicana, si ciertamente fue así. Pero bueno, está con nosotros Trajano Santana, director de la Oficina Nacional de los Derechos del Autor. Mi querido amigo, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Mi hermano y amigo suyo. Así es. Trajano, cuéntame, ¿qué es la onda? Porque la gente como que no sabe mucho de qué es lo que es la onda, cuál es el trabajo que hace para la sociedad, para la economía y todo esto. Bueno, saludos al mundo y a los amigos televidentes. La onda es la Oficina Nacional de Derechos del Autor, que se encarga de registro, de tutela y de administración del derecho que crea, digamos, la creación del intelecto del ser humano. Todo lo que es una creación genera un derecho de autor. Esa corbata la hizo una empresa, una industria. Alguien hizo primero un diseño, un dibujo, y eso es la parte de la creación. Eso pasa con la música, con las producciones audiovisuales, con la internet, los software. Todo eso genera un derecho de autor que tiene que ser preservado. Es algo así como ONAPI, pero con API en la parte industrial. Industrial y comercial. La otra homóloga que maneja los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de la creación humana es la ONDA, Oficina Nacional del Derecho de Autor. Bien. Hay unas sociedades que generan fondos de los derechos que crean los autores y entonces ellos los reparten entre sus socios. Nosotros tenemos que homologar las tarifas, tutelar esos derechos y lo que tiene que ver con las señales de medios de información, nosotros también tenemos que tutelar esto. Por ejemplo, Indotel maneja la parte comercial, territorial, del espectro de las telecomunicaciones. Todos los contenidos que por ahí se transmiten, se bajan, entonces entra a la oficina de derecho de autor. Todas las mercancías que tienen una etiqueta, que debe tener entonces un contenido igual a la etiqueta del producto, eso genera un derecho de autor. Bueno, todo esto es transversal en la economía, porque la economía de hoy es parte esencial el derecho de autor, porque es la creación, es la creatividad, la época del postmodernismo y del desarrollo y la interconexión. Estamos en la época del conocimiento, sí. Donde las ideas es dinero. Incluso fíjate, Trajano, fíjate el mundo que claro Estados Unidos ha sustituido la mano de obra, vamos a decir media, por mano de obra inteligente, por software, por este tipo de creatividad. Y nosotros nos hemos quedado un poco con esta mano de obra más básica, pero también tenemos que entrar, y hemos entrado y estamos entrando en esta época del conocimiento. Pero Trajano, yo quisiera saber... Por favor. Entonces, en esa época del conocimiento que se sustenta en la creatividad del ser humano y se transmiten por todas esas tecnologías de la comunicación, todo eso es derecho de autor. Bueno, por ejemplo, entonces es indispensable la importancia del derecho de autor en una economía mundial que es una a nivel mundial. A principios de año leí dos libros que me llamaron la atención. Uno fue Crear o Morir de Andrés Oppenheimer y el otro es La Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial. Y ambos hablan de la cuarta revolución industrial, que no es más que la revolución digital, donde el conocimiento y la creatividad son fundamentales. El nuevo mundo ahora es inteligencia, innovación, emprendedurismo,
digital, tecnología. Okay. Así que Entonces, evidentemente derecho de autor. nosotros tenemos que también defender esa industria. Ahora, Edmundo, vamos a aterrizar un poquito más esto tan interesante que nos está diciendo Trajano de la sociedad del conocimiento, de que el mundo va pues enfocado a esta dirección. Si yo soy una escritora en este país y hago un libro o hago simplemente un artículo o hago un dibujo, lo que fuera, ¿cómo yo me remito a ustedes para que me protejan mi derecho intelectual? Ese es el punto. ¿Cuál es el...? Ajá. Ese es el punto, porque el desconocimiento mucho que hay entre todos del derecho de autor hace que la gente hace la creación y se pierde. Y la traspasa de mano. O sea, la quita, la roban, por eso, el traspaso de mano la utiliza uno que tenga más habilidades. Claro. O la dejan ahí en una gaveta, en un escritorio, y no saben lo que tienen, y tienen una joya. Hay un ejemplo que nos dieron ahora en México, que tuvimos un curso de eso, de derecho de propiedad intelectual, de derechos conexos, y hay un jovencito que nos presentan en una imagen, en una foto, junto a 25, 30 o 40 jóvenes más. Y el más joven de todos, de ese grupo, ¿ustedes identifican ese? No. Bueno, se trataba de Bill Gates. Pues ese jovencito va a viajar de Estados Unidos, no sé de qué estado, a Canadá, y cuando tiene que, bueno, ¿qué usted lleva? ¿Qué usted tiene? No, yo tengo aquí $800,000, y lo que le saca al muchacho es un chip, una cosa de esa. Dice, mira, qué niño más ameno, le da por la cabeza el inspector de aduana, pasa. Espera una maleta. Esa es la sociedad de hoy. Eso genera millones fuera de la imaginación. Claro. Y entonces hay que proteger. ¿Quiénes están interesados en esto? Las grandes naciones. Son las que están impulsando y protegiendo el derecho de autor. Porque la garantía de sus patentes, de sus creaciones, que es poder político en algunos casos y poder económico. Claro. Porque la gente cree que la Internet surgió simplemente por una cuestión económica. No, fue por una cuestión de seguridad mundial. Surgió en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí entonces, bueno, se fue transformando y la economía de hoy se sustenta en eso. Totalmente. Y la República Dominicana, que es signatario de una serie de contratos sobre esto, está en la lista más negra de piratería porque no tiene controles para esa situación. Entonces el presidente nos dijo, bueno, esto es lo que hay para ti, Trajano, pero yo quiero que tú me hagas esto porque tengo problemas serios y esto hay que reposicionarlo y yo te voy a dar apoyo. Y estamos en ese proceso. Entonces registrar todo esto en la dirección, en la Oficina Nacional de Derechos de Autor, ONDA, es clave. Hay unas tarifas muy bajas todavía que tenemos que reajustar. Por ejemplo, una canción paga 100 pesos, o un guión cinematográfico paga 1,000 pesos. Entonces tenemos que reajustar. Un abuso. Sí. Entonces, sí, pero yo lo veo bien, señores, para que la gente lo vaya, porque es que no estamos acostumbrados a hacer estas cosas. Sí. Yo creo que no debe de subirse todavía hasta que la gente comience. Además, muchas veces, por ejemplo, si se hace una canción, a lo mejor ni sale ni se llega a concretizar. Entonces es bueno que la gente, incluso yo pienso que debería haber como 2 tarifas. Una para registrarla y una después, según, no sé, porque es que si no, si es muy caro. Estamos discutiendo los mecanismos para que sea fácil para el pueblo, porque es millones de jóvenes, de personas que están creando todos los días cosas. Por eso. Y se necesita garantizarle sus registros. Pero para eso hay que educar, hay que enseñar, hay que promover el derecho de autor como una herramienta básica del desarrollo económico de la República Dominicana, no de orden marginal. Entonces, cuando la onda, digamos que hay un creativo que se siente timado, engañado, ¿qué mecanismo utiliza para que la onda le proteja? Primero, registrar su derecho. Si no está registrado, no hay un derecho adquirido. Se presume que el derecho nace con la creación. Sí. Pero esa creación, cuando hay un tercero que tiene una similitud o una repetición de la obra, entonces tiene que ir a algo que puede ser un tribunal o un órgano administrativo que existe, que lo creamos nosotros, que es el Centro de Conciliación, Arbitraje, Mediación y Arbitraje. Y entonces ahí se determina quiénes tienen la razón. Y después que se determina, pues tienen una opción en los tribunales ordinarios. Pero la primera opción es administrativa, y es que las partes se ponen de acuerdo, o no de acuerdo, sino que apelan, solicitan a la onda que medie o que controle
la piratería o la similitud en su obra, que genera una confusión, y entonces ya eso es lo que hablamos de plagio. Ahora bien, Trajano, es muy interesante para mí, para los amigos, que nos refiramos a cómo ir a registrarnos, a cómo proteger nuestros derechos de obras, pero ya aparte de eso, que tú nos lo has explicado, lo básico, ¿qué hacen ustedes para proteger derechos de obras, por ejemplo, internacionales? Aquello de copiar los DVD en vez de comprarlos, utilizar que yo venga aquí, utilice el bumper de CNN, de noticias, por ejemplo. ¿Se está castigando eso en nuestro país? ¿Qué está pasando respecto de la gente que utiliza como de ellos lo que no es de ellos? Porque es muy distinto que yo venga aquí, traiga algo de CNN y diga, esto lo hizo CNN y lo estamos utilizando y demás. Bueno, hay un registro mundial. Cuando usted registra en Onda, por ejemplo, y en cualquier entidad de cualquier parte del mundo, adquiere un derecho extraterritorial. Y es el único derecho que es extraterritorial. Entonces se puede demandar en cualquier país del mundo o reclamar que sea protegido. Pero hay que entrar en ese registro mundial y eso tiene un costo adicional. Eso pasa con las producciones cinematográficas que tienen un ISBN, como los libros, y tienen también la música. Y hay unos contratos que a través de las sociedades de gestión existen varias organizaciones que recaudan a nivel mundial los derechos que genera, por ejemplo, Juan Luis Guerra, que genera mucho dinero mundialmente. Entonces es socio de unas entidades que generan, recaudan los fondos y mandan a él la parte que le corresponde y otra parte para cubrir los costos de ese procedimiento y administración. Eso se paga unos $, ahí mensual y tiene derecho a esto. Así pasa. Es todo una estructura. Es un entramado muy fuerte, sí, muy poderoso. Yo veo aquí un tema de que veo que tú tienes pocos recursos para hacer tu promoción, pero al mismo tiempo está el tema de que estamos en un proceso de educación. Sí. Y entonces en ese proceso, quizás para hacer una cultura de la gente, de que vaya a la Onda y registre sus derechos. El dinero está como de por medio. Para buscar recursos, pero no puedo entonces cobrarle mucho a la gente porque después nos va. ¿Qué plan hay para lograr, buscar, digamos, un equilibrio? Yo creo que en este caso voy a tener un poco de ayuda de ustedes, los medios de información, porque como la institución tutela contenidos de medios de información, hay una relación que tiene que cada día mejorar y comprometernos partes en que esto sea de conocimiento, porque es de interés general. Entonces yo estoy haciendo un proyecto, una producción educativa para promover la institución, de que la gente sepa que existe. Ese es el primer punto, que la gente no sabe lo que es Onda. Sí. Y luego que la gente entienda o conozca cuáles son las atribuciones en el desempeño del contexto global. Sí. Y luego entonces que vayan a registrar sus derechos, porque eso les genera también dinero que nosotros les garantizamos a partir de garantizarles su creación, su obra. Claro. Y en un momento como el de hoy, que con un tema que cualquier muchacho pega, pues se posiciona. Y eso le ayuda a seguir produciendo. Por eso que yo encuentro que el primer aporte del autor a Onda debe ser bajo, porque a lo mejor es un muchacho joven que no dispone. Sí, eso no va a aumentar mucho, muy poquitas cosas, también hasta para dar un poquito de prestigio al mismo autor. Sí. Ellos mismos dicen, pero 100 pesos, pero ¿cómo es posible? 100 pesos. 1,000 pesos una película que genera millones de pesos. Es poco, y que hoy hay financiamiento por una ley de fomento, que en DGCine, por ejemplo, que tutela todo la parte cinematográfica, los permisos que se otorgan son provisionales, porque comienza con el guión, pero el guión te puede ir modificando hasta que la película termina, y esos son permisos tras permisos que se cobran en $, y provisionales. Y cada vez que se modifica el guión. Si el guión se modifica durante el rodaje de la película, porque hay un acontecimiento que no se previó, y entonces hay que entrar una escena nueva o hay que sacar una, ya el guión no es el mismo.
Entonces el guión te puede terminar siendo muy parecido a otro. Y no es que tú estás plagiando, ni quieres piratear derechos. Fíjate también, Trajano. Pero tiene que haber alguien que tutele eso, pero para tutelar eso tiene que tener dinero. Sí. Tiene que tener una plataforma para eso. Sí. Y nosotros no tenemos ni siquiera presupuesto. Claro, la institución no tenía un doliente que se ocupara de que el presupuesto se generara. Yo no, yo estoy trabajando para insertar la institución dentro del gobierno, que ella opera al margen del gobierno, fuera del gobierno, porque nadie sabe ni siquiera que existe. Y luego opera en un pasillo del Archivo de la Nación en la parte de atrás. Todo eso hay que cambiar de espacio físico y de visión de la institución. El propio presidente necesita una propuesta que ya se le hicimos, una visión de Estado de cómo vamos a mitigar la piratería y reducir de la lista negra en que estamos entre uno de los países del mundo de mayor pirateo. Estamos hablando del número 20 y el 23. En esa frontera estamos a nivel mundial. Pero yo creí, Edmundo Trajano, que había organizaciones internacionales que estaban, vamos a decir, ayudando, apoyando y hasta financiando ese tipo de empresas, o sea, de proteger. Sí, hay. Porque es al mundo que le conviene, y esto tiene que ver con respetar que aquí se haga, tiene que ver también con respetar lo que se haga en otros países. Es verdad que cuando las ideas están en el aire, yo no sé si a ustedes les ha pasado, cuando a usted se le ocurre una idea, generalmente a otros se le va a ocurrir. En arquitectura nos pasaba, por ejemplo, cuando nos ponían proyectos en la universidad. Cuando nos ponían un proyecto en la universidad y uno creía que su proyecto era muy original, se encontraba tres muy parecidos. Entonces, por eso, las ideas le pertenecen a todo el mundo, son, vamos a decir, de la memoria colectiva, pero si las concibo yo, tiene que protegerse. Entonces, por eso mismo, ustedes no tienen un apoyo internacional que financie, pues, una parte de este trabajo. Mire, hay fondos en cuantía a nivel mundial. Por ejemplo, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, porque la OMPI es parte de las Naciones Unidas, de una de las 19 organizaciones de Naciones Unidas es la OMPI. Pero si los incumbentes que están en una institución no gestionan esos fondos, no hacen los proyectos, no hacen los perfiles, no hacen los objetivos, no hay tanto dinero en ningún sitio para venir a buscarte. Mire, mundo, te voy a invertir tu programa. Tú tienes que mandar la oferta y la propuesta. Claro. Entonces, y darle mucho seguimiento. Entonces eso había allá. Y cuando dejaron de hacer eso, porque decidieron hacer otra cosa en esa oficina, que yo no comento, pero es increíble. Entonces desmontaron todos los programas de asistencia. ONAPI, por ejemplo, tiene muchos programas de asistencia que dependen de la misma organización, y nosotros no tenemos un solo programa. Wow. Entonces ahora yo estuve hace 2 semanas en México, en un curso que nos dieron de formación para el tema, y ahí yo hice algunos arreglos para a partir del último trimestre de este mes, de este año, y el otro año, ya entrar en el presupuesto de ellos para financiar programas. Ellos nos van a financiar, por ejemplo, el Centro de Mediación, de Conciliación y Arbitraje. Entonces ellos van a preparar los jueces y el personal de inspectoría y el personal de abogados jurídicos. Y hay otras entidades que van a estar trabajando con nosotros también. Embajada de Japón, de Canadá, la propia Embajada de los Estados Unidos está en disposición y ya estamos discutiendo un proyecto, un programa. Es decir, fondos internacionales, la institución va a tener. Que eso es lo que fallamos en este país. Pero necesitamos el impulso, obviamente, del gobierno en la primera etapa para posicionar la institución con un local adecuado, con mejores condiciones, con personal de mejor calidad, mejor entonces remuneración. Y ese es el plan estratégico que hemos hecho. Y que la población lo conozca, por supuesto. Porque me dijiste que le enseñaste el proyecto al presidente para relanzar la institución. Yo lo entregué, pues yo hice público el 21 de marzo, el plan estratégico 2017-2021, el plan operativo y el presupuesto. ¿Y para cuándo piensas que el presidente te va a dar respuesta? Bueno, yo estoy esperando una reunión que voy a tener en la próxima semana con él y ya íbamos a discutir los detalles, porque él tiene interés marcado específico. No, incluso tiene que tener presiones internacionales para que esto se haga en el país. Es parte de un paquete. Claro. Si evidentemente hay un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden. La transparencia se supone que es sine qua non para que el mundo pueda caminar en materia política y especialmente económica. Claro, entonces estoy trabajando en el proyecto de automatización
Los archivos de esa institución son todos manual desde el 2000 que se creó hasta el día de hoy. ¡Wow! Ya yo la tengo automatizada desde que yo comencé en lo adelante y hacia atrás ya tengo un personal que me está trabajando en la digitación para luego entrar en la base de datos. Los muchachos tienen que ir allá a registrar personalmente. Ya con el Banco de Reserva estamos terminando un convenio para que puedan pagar en las estafetas del Banco de Reservas. Muy bien. Y luego solo ir en 3 días a buscar su certificado. Ahí hay certificados que tienen 10 y 12 años. No lo han ido a buscar. Pero el desconocimiento es que y no por se desinterés. Conoce. Entonces Bien. toda esa es una situación que yo tengo que hacer el esfuerzo por revertir y vamos muy bien en ese sentido. Trajano, muchas gracias por tu participación. Gracias, hermano. Muchas Tú sabes que esto es tuyo acá y Gracias. éxito Un placer. en tu tu esfuerzo por mejorar la onda. Sí. Vamos ahora para la calle con nuestro compañero Israel Figueroa.